En este vídeo vamos a solucionar los problemas de sobrecalentamiento de motores y ahorrar en material y disgustos. Hace ya algunos meses que instalé el doble eje Z en mi impresora principal, y no fue hasta hace poco que me fijé en lo que se calientan los motores. Aunque no podía saber si era un problema solo con tocarlos, ya me puso sobre aviso. También hice el paso a extrusión directa en mi impresora de pruebas con un motor más pequeño y comprobé que la calidad de las piezas no fue la esperada, a pesar de estar totalmente calibrada. Aquí ya se encendieron las alarmas. Así que me pregunté hasta qué punto la temperatura de un motor es normal, cuánta energía estaré desperdiciando, además de deteriorar su vida útil. ¿Y hasta qué punto puede ser un factor que limite el máximo potencial de una impresora? Buscaremos las respuestas con algunas mediciones, ajustes y conceptos básicos de electricidad como el voltaje de referencia, entre otros, para influir en el rendimiento de la impresora. En primer lugar, comencé a hacer una evaluación de mis máquinas para señalar sospechosos, siendo obviamente los motores los principales focos de calor, y la placa base y los controladores, también llamados drivers, los siguientes en la lista, al ser menos accesibles. Unos motores que se calientan fuera de rangos normales traen consigo pérdidas de pasos con su consecuente falta de calidad en las piezas. Y muchas veces nos limitamos a señalar y modificar la mecánica habitual, los pasos del motor, el extrusor, nozzle, el barrel, pero descubrí que este parámetro también influye. Así que lo que buscaré será normalizar las temperaturas dentro de los rangos recomendados por el fabricante, incluso tendiendo a la baja, y tratar de comprobar cómo afecta a las impresiones. Todo esto lo haré a través de los potenciómetros de la placa base, modificando el voltaje de referencia. Es importante revisar las especificaciones de tu placa base, como la versión y el modelo de drivers que utiliza. Algunos drivers, como los TMC2208, permiten ajustar parámetros directamente desde software como Pronterface o Visual Studio Code. A este método se le llama el modo UART. No será el caso de este vídeo, ya que las placas de las que dispongo son las versiones 4.2.2 y 4.2.7 de Creality. Ambas con drivers TMC2225, que hasta donde sé traen modo standalone. No me voy a quejar, porque el standalone es más sencillo de manejar, aunque menos flexible. Como digo, no soy experto en este ámbito, así que si sabes algo más o cometo algún error, déjanoslo en los comentarios para complementar esta información. Para modificar valores desde la placa base, antes necesitaré medir temperaturas con exactitud. No sirve solo acercar la mano. Un termómetro infrarrojo sería ideal, pero como no tengo, utilizaré un método más casero pero bastante fiable. Un termistor como el que se usa en el bloque calefactor y la otra impresora. Solo tengo que desconectar el instalado y poner el que voy a usar. Por otro lado, hará falta un multímetro. Tienes en internet miles de modelos y baratos, no necesitas uno profesional. Este en concreto solo me costó 10 euros. Soy consciente que no todo el mundo dispone de otra impresora en la que conectar la sonda, así que fíjate bien en un multímetro que también capte temperatura. Por último, necesitarás un destornillador de precisión. Lo ideal es que fuera de punta cerámica para evitar sustos, pero con uno metálico se puede hacer si tiene mango de plástico y tú experiencia en electricidad. La condición más importante es no tocar directamente nada metálico. Con los materiales reunidos, el primer paso es poner la impresora a trabajar. En mi caso ni siquiera utilizaré filamento, por lo que será una simulación. Para poner a prueba todos los motores, este adaptador para extrusión directa ha sido una pieza bastante útil, ya que reunía todos los requisitos que necesito. Larga duración para forzar los motores en impresiones prolongadas y hacer una evaluación más precisa, desplazamientos constantes y con cambios de sentido, que tenga altura y múltiples saltos en Z exagerados para poner a prueba el motor Z, y parámetros de retracción por encima de lo habitual para poner a prueba el motor del extrusor con cambios de sentido. Con estas condiciones, en diferentes momentos, iré tomando datos de temperaturas de todos los motores. Para medir, utilizaré los orificios que hay en la parte interior de los motores para acercar la sonda. También exageraré la velocidad de impresión, por encima de lo habitual.
En mi caso, como normalmente imprimo entre 20 y 50 mm por segundo, subiré en torno a 100. Noté que los motores del eje Z, los que propiciaron este vídeo, están templados en comparación al del extrusor o el eje X, que estaban más calientes. Sin embargo, el eje Y era de largo el más caliente y muy cerca de superar los límites recomendables. En esta tabla vemos un resumen de resultados y la comparación con los rangos recomendados. Salvo ese eje Y, los otros motores tienen temperaturas bastante normales, pero si consigo bajarlos unos pocos grados no alterará el torque y será beneficioso. Una vez tomados los datos de temperatura, y cuantos más tengas mejor, hay algunos conceptos básicos sobre electricidad que debemos conocer. Si tienes tan poca experiencia como yo o directamente ninguna, es importante que conozcas los valores que voy a tratar, que ayudarán además a tomar decisiones más razonadas. Pero tampoco es necesario ser un experto electricista para ajustar los drivers. El parámetro más directo es el voltaje de referencia del driver, porque es el que vamos a modificar directamente. El voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones a través del circuito, en este caso desde el driver hacia el motor, y se mide en voltios. Un voltaje de referencia excesivo hará que el driver permita una corriente mayor al motor de la que puede manejar. Esto puede aumentar el torque, pero también provocará un calentamiento excesivo tanto en el motor como en el driver. La intensidad es el flujo de electricidad que pasa por el circuito y se mide en amperios. Este es un parámetro que no podemos controlar directamente, ya que depende del voltaje de referencia y de las resistencias internas del driver, que es quien ajusta automáticamente la corriente enviada al motor según el voltaje de referencia configurado. Por último, la resistencia eléctrica es la oposición al flujo de electricidad y se mide en ohmios. En los drivers, la resistencia de detección determina la corriente máxima que el driver puede enviar al motor. En la placa, esta resistencia suele estar indicada. La relación entre estos parámetros viene dada por la fórmula específica para este modelo de driver. Voltaje de referencia igual a intensidad por resistencia multiplicado por un factor 8. Pero volveré a esta fórmula más adelante, después de medir el voltaje de referencia. Para medir con el multímetro, coloca los cables correctamente. El negro en la toma común y el rojo en la línea donde aparece la V. Pongo la rueda en corriente continua hasta 20 voltios. Y con cuidado de no tocar nada más, coloco el cable negro en una masa, como el marco metálico de la tarjeta SD, y el rojo en el tornillo correspondiente a cada driver. También el fabricante suele dar valores de amperaje nominales como referencia. Para un motor 4240, la corriente nominal es de 1 amperio, y para los motores 4234 de los ejes Z, 0,8 amperios. Generalmente se calcula el voltaje de referencia aplicando un 10% menos de esa corriente recomendada. Así que aplicando la fórmula que acabamos de ver, con 0,9 y 0,72 amperios, el voltaje de referencia del 4240 es de 1,08 voltios, y el del 4234 de 0,86 voltios. Como veis, los valores que tomamos son muy superiores, así que disminuyo el voltaje, girando en sentido antihorario. Es un parámetro bastante sensible, así que un giro minúsculo puede hacer un gran cambio, por lo que habrá que probar varias veces hasta conseguirlo. Cuando haya conseguido el ajuste, vuelvo a imprimir la misma pieza con las mismas condiciones y vuelvo a medir temperaturas. La verdad es que es sorprendente la bajada en todos los ejes cuando pueden ser medidos. Curiosamente, los ejes Z se han mantenido con una variación de 1 o 2 grados, pero para nada estaban en peligro desde el principio. Al tocar el eje Y seguía pareciendo bastante caliente, pero al medir mostraban 45 grados. Nada menos que una bajada de 15 grados. Aquí tenéis todos los valores de las mediciones que hemos hecho y sus variaciones. También sorprende ver la bajada del motor del extrusor y del eje X, pero las variaciones han sido de entre 8 y 10 grados cuando yo me conformaba con 5. Creo que el objetivo de este vídeo se puede considerar un éxito. No solo hemos reducido el calor generado por los motores, sino que estamos protegiendo todos los componentes electrónicos. Si tú también has evaluado tu impresora, comenta tus resultados para seguir llegando a más gente y que encuentre estos tips más fácilmente. También agradezco que reacciones a este vídeo con un like y una suscripción si todavía no lo has hecho.
Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.